chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de... Yo soy Angelo y bueno, tenía bastante tiempo sin subir ningún tipo de video al canal, incluso desde el último, el más reciente, ha pasado más de una semana. Y bueno, fueron videos que dejé programados hace 3 semanas. Para los que no saben, pues estuve de vacaciones, estuve 3 semanas fuera de Inglaterra, estuve en Orlando, pues paseando por los Estados Unidos y por todos sus hermosos parques, Universal, Disney, SeaWorld y todo, pues pasándola bastante bien estas 3 semanas. Así que bueno, no sé si se me nota un poco el color o ya se me ha quitado, pero bueno, estoy bastante quemadillo por el sol y bueno, por eso quizás el canal ha estado bastante lento. Además, este es el primer video que hago desde, bueno, casi un mes, diría, un poco más de un mes probablemente, y me siento un poquito así como que le he perdido el ritmo a la cosa, ¿no? Entonces, pues poco a poco intentaré ir tomando el ritmo normal de videos del canal y traerles algunas cosas. Ahorita estoy completamente en blanco y tal, porque como digo, pues todavía estoy un poco con lo que es el jet lag de haber estado de vacaciones. Así que bueno, vamos a intentar retomar lo que es el canal para aquellos que me hayan extrañado. Y bueno, para aquellos que no me hayan extrañado, pues bueno, al menos gracias por ver este video, ¿no? Bueno, y qué mejor video para iniciar que lo que fue el PlayStation Showcase, que como están viendo en el título del video, pues coloco que es bueno pero decepcionante. Y se preguntarán, pero Ángelo, ¿cómo algo puede ser bueno pero decepcionante? Me van a ver que voy a estar usando el teléfono para ayudarme un poquito a hablar de las cosas que vimos y para darles mi opinión. Bueno, vamos a empezar por aclarar por qué algo puede ser bueno y decepcionante al mismo tiempo. Y es que, bueno, ustedes saben que hay un fenómeno que ocurre sobre todo en las Olimpiadas, donde el tercer lugar parece estar mucho más contento que el segundo lugar, a pesar de que técnicamente pues es el último que está en el podio. Y esto es por la forma en cómo se ven las cosas. Y es un fenómeno que se explica así. El que está en el segundo lugar, evidentemente, siente que pudo haber sido el primero. Que a lo mejor por una milésima o por un error o por algo no ocupó el podio en primer lugar. A pesar de que el segundo lugar todavía pues está entre los segundos mejores del mundo, ¿no? El segundo mejor del mundo. Pues él siente como que perdió algo contra ese primer lugar. Ese que le ganó quizás por una milésima, por un metro de distancia, por algo. Y entonces pues no obtiene, digamos, la misma satisfacción que el que está en tercer lugar, porque el del tercer lugar no se compara con el segundo diciendo como que bueno, pude haber ganado o yo ser el segundo, porque no, él se compara con el que quedó de cuarto, que dice, oye, pero al menos estoy en el podio, pude haber quedado fuera, pero logré entrar, ¿no? Esto es un fenómeno extraño porque el que está en tercer lugar es como que lo logré, al menos estoy entre los 3 mejores y superé al que va debajo de mí, es decir, él ve el vaso, por decirlo de algún modo, medio lleno, mientras que el que está en el plata ve en la situación con el vaso medio vacío, porque pudo haber sido el primero, ¿no? Entonces, lo del showcase es bueno en el sentido de como evento estuvo bastante bien, aunque muchas cosas criticables, ¿no? Entonces vamos a separar un segundo para que nos entendamos mejor. Lo que es, vamos a verlo inicialmente como un evento de videojuegos, ¿no? Entonces en este evento tuvimos bastantes anuncios, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, pudimos ver ya el primer gameplay de Helldivers 2, que desde mi punto de vista pues no es lo que me esperaba honestamente, porque pues, cambia completamente la vista isométrica, etcétera. Quizás pueda ser un buen juego, pero bueno, no era algo que me entusiasme tantísimo como hubiera sido un Helldivers 2 más clásico parecido al primero. Se nos mostró la continuación de Talos Principle, que es un muy buen juego, pero bueno, no es mi estilo, pero muy buen juego. Vimos Teardown, el juego de uno de los estudios Sony llamado Fair Games, un poco más de Final Fantasy por lo que interesa. Sobre todo vimos el Alan Wake 2 y con fecha de salida, y además creo que una de las mejores cosas de la presentación como tal. Se confirmó lo que todos venían diciendo acerca de Metal Gear Solid Snake Eater, que aunque es el 3, por algún motivo acá le ponen un triángulo. No estoy muy seguro del por qué han hecho esto, ¿no? No sé si es que lo quieren como que sea el inicio de una serie de remake y no quieren llamarlo 3 para que no se vea el primero. O sea, no sé si me explico. Técnicamente el 3 es uno de los primeros o el primero en la saga. Realmente no sé desde el punto de vista de la historia dónde está posicionado, pero sí está antes que Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 1. Entonces, hasta donde entiendo, a lo mejor lo quieren hacer así pues para no
digamos, colocarlo ya como 3, como que no va a tener mucho sentido si te saco el 3 y después el 2 y el 1, sino que si en este caso sigue un orden cronológico, pues este podría ser fácilmente el primero de todos los remakes que van a salir, ¿no? También vimos al Assassin's Creed Mirage, ¿no? Desde el punto de vista gráfico se ve muy bien, lo vimos allí, perfecto. Vimos Street Fighter 6, un poco más de ello. También, bueno, se nos confirmó un poco más de lo que es Grand Blue Fantasy, que cada vez pinta muy bien. Vimos Sword of the Sea, más de Phantom Blade, vimos Revenant Hill, vimos lo que fue el Dragon's Dogma 2, que bueno, era un juego que también no teníamos mucha información más allá de que se estaba haciendo. Vimos Cat Quest, uno nuevo, ¿no? A mí me encanta esa saga. Vimos más de Plucky Squire, vimos algo Help Wanted 2, vimos lo nuevo de Bungie con Maratón. Vimos Towers of Agasba, que es un juego que se había anunciado mucho tiempo y que bueno, la verdad pensábamos que se había incluso cancelado. Estaba Ghost Runner 2, ¿no? Un juego pues que ha tenido un éxito relativo. Vimos más de La Gente de Gris, un juego nuevo llamado Neva. Vimos un juego de Square llamado Foam Star, que es básicamente las competencias de Splatoon. Vimos Ultros, vimos Immortals of Aveum y Tower of Fantasy. Es decir, que en líneas generales se mostraron bastantes juegos interesantes. Y obviamente la estrella de todo esto fue Spider-Man 2 al final, ¿no? Vimos bastante un gameplay, aunque bueno, ya han salido con lo típico de que si tiene downgrade, etcétera, cosa que yo puedo decirles que no es así desde mi punto de vista. Hemos visto una iluminación mucho más completa. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, pues la guerrita, se toman las fotos comprimidas, etcétera, etcétera, y no podemos comparar escenas completamente distintas de noche en una situación un poco más, digamos, cinemática, que en el medio de una pelea de día con una iluminación completamente distinta, porque hay una escena donde al final entran como en una cueva. Esto lo vamos a estar hablando y analizando en un trailer mania que voy a hacer acerca de Spider-Man 2, pero simplemente decir que desde mi punto de vista se ve un juego, un portento gráfico impresionante. Vimos el movimiento de Spider-Man, es muchísimo más rápido, esto gracias a la capacidad del SSD, que puede leer los assets muchísimo más rápidamente que lo que era el disco duro, que era una de las grandes limitaciones. Y como pueden ver acá, el Spider-Man básicamente va a una velocidad increíble por lo que es la ciudad, y esta pues toda se va streameando bastante bien. Pero aquí no estamos para, digamos, hacer un análisis a full de esto, sino simplemente pues para decirle que desde mi punto de vista Spider-Man es un juego que se ve muy bien, y que todos estos comentarios pues no les veo ningún asidero, pero bueno, así es la gente. En todo caso, entonces, como juego, si esto hubiese sido la Summer Game Fest, la verdad es que hubiera sido un evento realmente muy redondo, muy completo, muchas cosas, bastante interesante. Una de las cosas que mucha gente critica es el tema de que por qué colocan indie. Yo creo que ahí es hora de empezar a dejar el tema de los indies aparte. Ok, si me hubiera hecho todo el evento de indie, podría decirlo, pero creo que el tema de los indie pues ya pasan a formar una gran parte del valor de lo que son los videojuegos hoy en día, porque no es posible que tengamos únicamente juegos AAA por sus costos y tiempo de producción. A veces dedican 2-3 años a un AAA que al final no llega a nada y se tiene que cancelar, y son 2-3 años perdidos. Los costos de producción de los juegos son realmente muy altos y ahora duran mucho más por las complejidades técnicas. Entonces pues la verdad es que tienen que acostumbrarse a que entre AAA y AAA vamos a tener que tener juegos de menor envergadura, y pues esto me parece que está muy bien, ¿no? Y le da un cierto ritmo al evento. Además, también hay que considerar que muchos de estos indie, pues más que indie, pues a veces son hasta incluso AA, ¿no? Juegos de cierto nivel, con bastante puestas. Recordemos que Hellblade fue básicamente un juego de este estilo. Y más allá de todo eso, también hay que reconocer que juegos AAA tenemos todos los meses, al menos uno o dos, ¿no? Hemos tenido el Tears of the Kingdom, vamos a tener el Final Fantasy XVI, tuvimos el Jedi Survivor, el Resident Evil 4. También pues acá en este evento, que no está aquí en esta lista, nombrar que se mostraron varios juegos de VR que van a llegar, así como el modo VR de Resident Evil 4. Es decir, que repito, como evento fue bastante interesante, y si hubiera sido una Summer Game Fest, creo que hubiera sido un evento bastante redondo, bastante satisfactorio. El problema que trae esto, y aquí es donde viene la parte decepcionante para mí, es que este evento no se llama Summer Game Fest, ni siquiera se llama State of Play, se llama PlayStation Showcase. Y de PlayStation básicamente no hubo nada. Y además este evento viene a confirmar algo que vengo diciendo desde el principio de año, y es que no hay nada de parte de Sony. Y ya estoy cansado de los típicos que me nombran los juegos de terceros que son exclusivos de PlayStation 5.
porque esos juegos no son los que yo estoy, digamos, exigiendo. Estoy exigiendo los juegos de los estudios de Sony, que son los que me hacen principalmente comprarme una PlayStation 5, sobre todo entendiendo que tengo un muy buen PC y una Nintendo Switch, ¿ok? Es como si yo me compro una Nintendo Switch y entonces me la llenaran de juegos de tercero. Creo que todos los que nos compramos una Nintendo Switch tenemos como principal aval para comprarnos una Nintendo Switch o cualquier otra consola de Nintendo los juegos de Nintendo, los Zelda, los Mario, los Metroid, los Pikmin, los Super Smash, los Mario Kart. O sea, todas esas son las cosas principales, que está muy bien que haya juegos de terceros donde podamos escoger y llenar algunos huecos en algunos meses que están vacíos, pero el motivo principal y real y el que nos interesa porque cuando compramos una Nintendo son los juegos de Nintendo, y ese es el mismo motivo porque yo me compro una PlayStation. Entonces, ¿qué pasa con este evento y por qué es decepcionante? Porque hacer un PlayStation Showcase, lo que yo estoy esperando que se muestre es justamente en qué se está trabajando, que PlayStation me haga, digamos, un poco soñar. Y yo soy de la idea que a mí no me importa que me muestre un juego a 2 o 3 años vista, ¿no? En el sentido de que me lo muestran hoy, me dicen, estamos trabajando en Ghost of Tsushima o estamos trabajando en The Last of Us parte 3 o en un nuevo Uncharted, pero no sé, fecha prevista después del 2025, después del 2026. Yo no tengo problemas con eso, porque a mí también me interesa saber a futuro, o sea, qué es lo que en PlayStation está trabajando. Y en este caso vimos 4 juegos básicamente de estudios de Sony, podríamos decir 4 juegos. Y de esos 4, 3 eran juegos de características multiplayer y donde se mostraron básicamente con CGI totalmente, ¿no? Aunque Helldivers es de un estudio de Sony y este fue el único que mostró gameplay, podríamos decir que Fair Games y algún otro que no recuerdo ahora, básicamente nos mostraron lo que era puro CGI, o sea, no se mostró gameplay de ningún tipo. Y Spider-Man 2, que fue el único que tuvo gameplay, ya sabíamos que existía y estuvo muy bien que por fin veamos algo de gameplay, pero lo que me confirmó esto era justamente lo peor. PlayStation este año, Sony como tal no tiene nada. Así que Final Fantasy sea lo que tú quieras, pero eso no son juegos de Sony y yo estoy aquí reclamando juegos de estudios de Sony. Entonces, como PlayStation Showcase, esto no es un showcase porque inmediatamente después, pues la gente de Microsoft hizo un tweet donde básicamente más de la mitad de los juegos que se presentaron acá también van a salir en Xbox. ¿Ok? Y yo no tengo nada en contra de que los juegos sean third party y salgan en todos los sistemas. Lo que estoy en contra es de que se hable de un PlayStation Showcase y la mayoría de los juegos sean third party, porque en este caso lo que yo quiero ver son los juegos de Sony. Entonces, si me hacen un State of Play, mis expectativas son completamente distintas y no me hubiera decepcionado al mismo nivel que me he decepcionado con este evento, porque es que además había muchas otras cosas que podía mostrar. Lo que más triste de todo el caso es que no teníamos un evento de Sony o un PlayStation Showcase como tal desde hace 20 meses, es decir, casi 2 años. Y lo único que me puedes mostrar es esto. O sea, realmente lo único que me puedes mostrar es la Spider-Man. Nada más. Porque todo el resto no me lo mostraste realmente. O sea, los juegos hechos como servicio multiplayer que no me interesan, me los han mostrado con una CGI. Entonces ni siquiera tienes gameplay de esos juegos que supuestamente pues, son los más cercanos o los que puedes mostrar algo de contenido. Y esto es muy, pero muy decepcionante, vamos a estar claros. Porque, repito, lo que yo quiero ver son en qué están trabajando los estudios de Sony, esas IP, esos juegos que pues sabemos que tienen un cierto nivel y que todos queremos ver. Imagínense un evento próximo de Xbox, esto lo vamos a criticar si toca criticar, pero yo creo que este es un evento donde Xbox va a querer poner toda la carne sobre el asador y mostrarnos en qué están trabajando. Seguramente nos mostrarán Hellblade 2, nos mostrarán Avowed, nos mostrarán muchos otros juegos, aunque vayan a salir dentro de 2 o 3 años, pero lo importante, o el año que viene, pero lo importante es que nos van a mostrar en qué están trabajando sus estudios. Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, el estudio de Psychonauts 2, que tenemos ya desde que sacaron Psychonauts, no sabemos en qué están trabajando. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que todos queremos ver. O sea, en qué es lo que se viene. Entonces, esa parte fue enormemente decepcionante porque no hay nada. O sea, yo no sé en qué están trabajando los estudios de Sony. Y aunque el evento, como evento está muy bien, como PlayStation Showcase, no tiene nada. O sea, no es un PlayStation Showcase. ¿Ok? Para mí no. Me dejó bastante frío, me dejó bastante
bastante triste, además, en el sentido de justamente saber que para este año lo único que vamos a tener es Spider-Man 2, básicamente, por parte de Sony. Porque muchos, bueno, me dicen que el DLC de Horizon, bueno, un DLC que lo consideremos como parte importante de un lanzamiento, aunque lo estoy jugando y sí, es un muy buen juego y todo, pues tampoco creo que esté como para que lo consideremos un lanzamiento principal. Sí, que sacaron juegos de VR, bueno, también, o sea, que me lo consideren como un lanzamiento principal, no puede ser cuando tú te compraste fue una consola y no un casco de realidad virtual inicialmente, ¿no? Es el que tienes que alimentar principalmente, la máquina. Y luego tenemos algunos que me dicen, es que también lanzaron el MLB este año, y yo digo, bueno, pero es que MLB honestamente es algo que se lanza absolutamente todos los años y hay un estudio que lo único que hace es eso, o sea, no es que ese estudio hace otra cosa y básicamente es un FIFA pero de béisbol, donde todos los años se actualizan pues modos de juego, los gráficos, el roster, etcétera, etcétera, pero o sea, no lo puedo considerar como parte de las IP o de los lanzamientos que estamos esperando. O sea, un juego que todos los años, absolutamente los años de que tiene la IP, se ha ido lanzando, ¿no? Y además que ahora se ha convertido en un juego también multi, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, dicen, o sea, contarla dentro como para poder decir que rellenar el catálogo de Sony me parece un poco iluso y lógico de colocarlo allí, ¿no? Yo creo que lo que queremos todos es justamente ver esos juegos de Sony y bueno, en ese aspecto el evento para mí fue decepcionante. Ok, ahora como evento aparte fue bastante interesante, bastante bueno, tuvo cosas simpáticas, un buen ritmo, nos mostraron un poco de hardware, pero realmente que si los audífonos internos, que no sé pues qué tan importante o a cuántos haya podido entusiasmar. Nos mostraron también, por ejemplo, lo del mando para jugar wireless, que no sé a quién le interesa, no sé, otras cosas para jugar wireless, tendrá su público, yo no soy ese público, sin duda alguna. Y realmente lo que interesaba que era si iba a salir un modelo nuevo de PlayStation Slim o una PlayStation con el lector externo, no se dijo, no se nombró nada. Es decir, que realmente no, o sea, no fue un evento que para mí nos vendiera PlayStation, ¿no? Nos diera una hoja de ruta o el camino a seguir o cuál es la siguiente etapa, ¿no? Es como que es como cuando uno espera lo que es la fase nueva del MCU, del universo Marvel. Tú esperas ver cuáles son las 3 o 4 películas, pero imagínate que la nueva fase y te hablaran simplemente de lo que hay ya o de lo que está por salir que todo el mundo conoce. Creo que hubiéramos, es un poco eso, ¿no? Yo esperaba ver la siguiente fase de Sony y eso no fue lo que me dieron. Así que bueno, esa es mi opinión del evento. No sé qué opinen ustedes. Me gustaría saber sus comentarios. ¿Qué les pareció el evento? ¿Qué puntuación le dan? Yo como evento normal le daría un 8. Como State of Play, como PlayStation Showcase le doy sin duda un 5. Porque más de allí no puedo. Y eso para mí siendo generoso. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.